Bueno, vamos a dar inicio a esta cuarta sesión de la jornada de reflexión. Eh, Bienvenidos a todos a esta cuarta sesión sobre la aviación y la expansión aeroportuaria que convocamos desde la Red Regional Latinoamérica y Caribe de Permanecer en la Tierra. Esta red está conformada por personas, comunidades y organizaciones preocupadas por las diversas repercusiones del sector del transporte aéreo y a su vez hacemos parte de la red mundial Stay Grounded. Agradecemos a todos quienes participan en este diálogo, especialmente a los invitados que detonarán la reflexión con su participación. Este es un espacio de diálogo, de análisis y de construcción de alternativas de vida digna ante los impactos de la industria del transporte aéreo y de los múltiples megaproyectos del sistema capitalista relacionados con esta industria. Les recuerdo que las jornadas de reflexión las hemos dividido en 5 temas y pues el día de hoy toca hablar del Tren Maya y el corredor interoceánico, el reordenamiento territorial del sur-sureste de México y Centroamérica. Son temas de gran importancia por el impacto en la vida de los pueblos indígenas, urbanos, rurales, campesinos y para todos quienes habitamos este territorio. Esta sesión se dividirá en dos partes. En la primera, los invitados harán una presentación de alrededor de 20 minutos cada quien y posteriormente, en la segunda parte, abriremos el diálogo entre todos con participaciones de hasta 3 minutos, que podrán ser preguntas a los invitados o bien participaciones libres que contribuyan a esta reflexión. Bienvenidos de nuevo y bueno, les presento a los invitados. Nos acompaña Miguel Ángel García Aguirre, es integrante del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas, y también Sara Cuervo, integrante del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Nuevamente damos la bienvenida a todos quienes están el día de hoy. Y bueno, sin mayor preámbulo, quiero darle la palabra al compañero Miguel Ángel García Aguirre, y quien nos hablará sobre el corredor interoceánico. Adelante, compañero Miguel Ángel. Gracias. Mira, no soy muy hábil para esto, pero ¿cómo podría compartir pantalla? ¿Le pongo en share screen? ¿Sí? Sí, bueno, ahí está la opción que es bueno, como una flechita verde, Sí, sí. y ahí le das compartir pantalla. Y ahí No busco sé si, cuál. Así ya. no sé si, ahí está. Sí, Ahí ya, sí, ahí ya se ve. Déjame ver. estamos viendo, sí, Sí, la portada. Nada más déjame ver. pero ¿No se ve? pues estamos viendo como unos archivos. Ah, no. Pues, eh, caray. Permítanme. Es que no sé cómo. Ahí no se ven. Bueno, se ven los archivos nada más. Se ven los archivos nada más. ¿Es una presentación de PowerPoint Sí, o no algo así? es con imágenes de PNG, pero no Sí, sé, se supone que esto les tengo que pasar uno por uno. sí, sí, si quieres puedes abrir uno de esos archivos para probar. A ver ahí, ¿no se ve ahí? Sí, 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 ya se ve ¿Se ve una imagen. la foto? ¿Una foto? Sí, sí, sí. Y ahora déjame ver cómo quito esto.
¿Cómo paso una por una? Eso es lo que quisiera. Bueno, Quizás tendrías que cerrarla ahí, y abrir otra. ahí se ve un mapa, No, ¿no? seguimos viendo la misma imagen. Pues es lo que... No se ve el mapa. Ahora sí, Ahora sí, pues espero sí, poderlo lograr. Sí, miren, vamos a hablar del corredor interoceánico. Resulta que, pues este es un proyecto muy antiguo. En realidad viene desde la conquista mexica. Los mexicos fueron los primeros que conquistan el istmo de Tehuantepec, pero el antecedente, digamos, más inmediato, porque hay otros antecedentes de el interés siempre del comercio mundial de apoderarse de este pasillo, que es un pasillo fisiográfico natural que se da en la parte más estrecha de México, es donde coincide la Sierra Madre Oriental con la Sierra Madre Occidental aquí, y que se llama el nudo mixteco. Yo no entiendo por qué nudo mixteco, porque en realidad aquí está el Cempaltépetl, la Sierra Mije, y acá nace la Sierra Sur, que va a dar hasta Centroamérica. Y en medio está el pasillo natural fisiográfico, que es donde se ha aprovechado esa comunicación entre el Atlántico, el Golfo de México, y el Pacífico, el Golfo de Tehuantepec, para cruzar desde el tiempo de la conquista mexica. Los mexicas buscaban apoderarse del cacao, de las pieles y de las plumas valiosas, que eso se encontraba el cacao en Tabasco y en el Soconusco, y las plumas pues en todas estas selvas, desde las selvas de Chiapas, las selvas de Oaxaca, y ya de ahí viene la ambición de apoderarse del control de este pasillo. Después ya con la erupción del capitalismo mundial, los imperios que empiezan a buscar esta, esta comunicación para el comercio mundial y para el sacado de recursos naturales de las materias primas, pues se da la pugna entre el imperio naciente norteamericano, el imperio inglés en decadencia y el imperio francés muy marginal, que estudian cuál es la posibilidad de apoderarse de qué istmo, porque está el istmo de mexicano y el istmo centroamericano. Y finalmente, en estos tiempos es cuando Porfirio Díaz logra que se construya, concesionado a una empresa inglesa, los Pierce, los hermanos Pierce, que se construya el tren interoceánico. En 1907 se inaugura el tren interoceánico de Coatzacoalcos a Salina Cruz, y de ahí, pues, durante 7 años es el control es un eje del comercio mundial hasta 1914, cuando se inaugura el canal de Panamá. Y es donde cae el tren vuelve a ser, se pasa a ser un tren local, un tren de comunicación y de comercio local muy importante para la región ismeña, para los pueblos del istmo. Ahí queda este tren hasta que, bueno, con Cedillo se cancelan todos los trenes de pasajeros, quedan algunos de carga, y este se concesiona a la empresa Kansas norteamericana, este tren. Pero ya para entonces, desde 1996, esta lámina que están viendo aquí, nosotros la generamos. En aquel tiempo no se manejaba la tecnología virtual tan hábilmente en México, y lo hicimos con recortes y pegotes. Pero esta lámina es de 1996, cuando Ernesto Cedillo anuncia el que popularmente se le llamó el megaproyecto del Istmo, que el nombre oficial fue el Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec. Lo da a conocer Cedillo, y si ustedes vieran las láminas que tenemos de ese proyecto, tenemos el proyecto original de Cedillo, pues López Obrador lo retoma, inicialmente lo retoma textualmente, no solo ahora. López Obrador lo retoma desde que fue presidente del PRD. En 2004, siendo presidente del PRD, él saca una publicación llamada El Proyecto de Nación, que fue publicado por Grijalbo,
Y el punto número 33 del proyecto de nación es el Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec, el de Zedillo. Literalmente, esto lo vuelve a repetir ya en su campaña en 2006, donde tiene incluso un enfrentamiento verbal con el EZLN que lo acusa de traidor. Lo acusa de traidor a López Obrador, incluso saca una publicación del EZLN llamada El rompecabezas de la globalización. La pieza número 7 del EZLN de 1997 es el Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec de López Obrador. El Zedillo, reciclado por López Obrador, lo vuelve a manejar en 2012. López Obrador incluso abre su campaña. López Obrador abre su campaña en Juchitán en noviembre de 2011, la campaña presidencial. Y en Juchitán el discurso principal, su punto principal es que va a instrumentar el Programa de Desarrollo Integral del Istmo en 2012 en su campaña. Ya para 2018, y siendo presidente electo, vuelve a retomarlo en su campaña, lo vuelve a retomar como uno de los puntos de su proyecto de nación, y 11 días después de ser electo en julio, fue electo en julio del 2012, y el mismo día, el 12 de julio, 11 días después, le manda una carta personal y membretada al presidente Donald Trump, donde uno de los puntos principales en los que más se extiende es donde le ofrece el Istmo de Tehuantepec a los inversionistas extranjeros, particularmente norteamericanos. De ahí señala, ocupa casi una página completa de las 3 de la carta, donde narra cómo va a instrumentar este proyecto y ofrece y abre a la inversión extranjera y a la inversión norteamericana, y les promete pues que van a, lo que ya está cumpliendo, que va a ser una zona franca, libre de impuestos, para atraer la inversión, que va a comunicar el Golfo del Pacífico, en fin. Finalmente, ahí donde se mezcla con dos aspectos. El megaproyecto del Istmo tiene como base, como fundamento, el tren interoceánico y la autopista paralela, y la modernización de los dos puertos, Coatzacoalcos y Salina Cruz, y la autopista con contenedores y trailers. Y este eje, esta columna vertebral, fue retomada en el Plan Puebla-Panamá, que sustituyó en la atención pública y en la movilización social de lucha a la lucha contra el megaproyecto del Istmo. Se convirtió en la lucha contra el Plan Puebla-Panamá. Lo que hicieron los asesores de Fox fue extender el megaproyecto del Istmo como acordeón hasta Puebla, hasta el centro de México y luego hasta Centroamérica, Panamá. Y ahí, y lo que toma López Obrador, retoma, es el megaproyecto del Istmo, el Programa de Desarrollo Integral del Istmo, pero desde que está el Gran Puebla-Panamá, y así veníamos denunciándolo junto con Ana Esther Ceseña, experta en geopolítica, es que ya se hablaba de la vinculación del corredor interoceánico con el Tren Maya. En tiempos de Fox, en el Plan Puebla-Panamá, se le llama Tren del Mayab, no Tren Maya, pero del Mayab. Y en los planos del Plan Puebla-Panamá se ve la vinculación del corredor interoceánico con el Tren del Mayab. Y esta vinculación permanece oculta con López Obrador. Inclusive nosotros habíamos hablado al inicio, desde el 2019, que el Tren Maya, siendo muy importante su visión de lugares sagrados, de defensa arqueológica y de la diversidad biológica, de los cenotes de Calakmul, pero que tenía un componente escondido que no se estaba denunciando, que era el componente comercial, que era Puerto Progreso y la vinculación de Coatzacoalcos, Palenque, y de Palenque a Puerto Progreso. Y esto estaba escondido y se señalaba, y fue como inclusive el Tren Maya lo usaron, me parece, fue usado por el gobierno como una liebre, que todo el mundo corriera tras la liebre, para el aspecto, denunciando el aspecto arqueológico y turístico del Tren Maya, y no vieran la vinculación comercial con el corredor interoceánico. De hecho, durante todos estos años, casi hasta
fines del año pasado, yo creo, o mediados, se confundía el Tren Maya con el interoceánico y no se le daba importancia al interoceánico en la opinión pública, no se vinculaba, no se vislumbraba. Y bueno, a ver si, yo quiero ver, si puedo pasar un mapa aquí, es que aquí este es el lío. Déjenme ver. Bueno, pues no, como no soy muy hábil en esto, pero miren, lo que pasó es que ya de pronto en 2000, nosotros veníamos señalando la vinculación con el Tren Maya y no se quería hacer público. De pronto López Obrador en 2020 amplía el corredor interoceánico, ya le llama corredor interoceánico porque le llamaba el tren transísmico y luego le llamaban el programa de desarrollo del Istmo, pero ya en el 2020 ya le llama corredor interoceánico, crea por decreto presidencial el organismo público descentralizado corredor interoceánico y amplía la superficie original del megaproyecto del Istmo, que solo abarcaba sur de Veracruz y Oaxaca y el Istmo oaxaqueño, y ya lo amplía hasta los Tuxtlas, por el lado de Veracruz, hasta Huatulco, en la costa de Oaxaca, y por el otro lado lo amplía hasta dos Bocas y Tonalá. Y entonces ya pasan a ser 4 entidades las que ubica el corredor interoceánico para el 2020, ya no solo Oaxaca y Veracruz, sino también Chiapas y Tabasco, y nos va sacando las cartas de sorpresa de una manera bastante audaz y astuta. Esto ya abarca 98 municipios, ya no 72, como era el megaproyecto del Istmo, y abarca 4 estados, ya no solo 2, pero luego destapa en el 2023, destapa que ya no solo es el tramo que le llaman Z, que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz, sino que hay un tramo que le llaman K, que va de Palenque a Coatzacoalcos, de Coatzacoalcos a Palenque, y se vincula con el Tren Maya, y de pronto saca otro tramo llamado FA, que vincula Dos Bocas como parte del corredor interoceánico. Finalmente saca otro tramo que ya vincula la zona de Salina Cruz hasta Ciudad Hidalgo, en Chiapas, en la frontera con Guatemala. Y finalmente saca la sorpresa de un tramo llamado G, que sale del sur de Veracruz, de la zona de Sayula y Medias Aguas, Veracruz, y lo vincula con Ferrosur, con el tren que va a Córdoba, al puerto de Veracruz, y de ahí se vincula con el tren de Kansas, el Canadian Kansas, que ya va a dar a la frontera con Estados Unidos, va a dar a Puebla, a la Ciudad de México y a la frontera con Estados Unidos. Y esto implica que se está reconstruyendo el Plan Puebla-Panamá. Esto ya es la reconstitución gradual y paulatina del Plan Puebla-Panamá, porque ya se extiende hasta la frontera de Guatemala y todavía hace alrededor de 15 días López Obrador anuncia que se entrevistó ya con los presidentes de Guatemala y de Belice para integrar en la red ferroviaria del interoceánico y en la red eléctrica del país a Centroamérica. Entonces va reconstruyendo gradualmente ese delirio del Plan Puebla-Panamá, pero sin olvidar que esto no es un megaproyecto, es un gigaproyecto. Es un paquete de megaproyectos brutales porque otro de los ejes fundamentales del corredor son los parques industriales que se señalan, aunque cambian cada rato de ubicación porque las comunidades están en resistencia, sobre todo en Oaxaca, señala que va a haber 10 parques industriales de los cuales hasta el momento solo han podido concretar 4 en terrenos, ubicar 4 porque esos 4 están en Minatitlán, Coatzacoalcos y Minatitlán, en manos de la Armada de México y de Pemex, y en Salina Cruz, en manos de la Armada de México, y esos terrenos ya los tienen, porque los ha donado la Armada de México y Pemex, y sin embargo han tenido graves problemas y de resistencia y de represión
en el istmo oaxaqueño, donde están ubicados parques o pretendidos parques en San Blas Atempa, en Puente Madera, donde ha habido una resistencia y ha habido represión fuerte. En la Mixtequilla, donde sorpresivamente el pueblo de la Mixtequilla se levantó y donde pretenden instalar un enorme y gigantesco parque solar y una planta de hidrógeno con inversión danesa, producción de hidrógeno verde, según ellos, y el pueblo de Mixtequilla se levantó en resistencia y ha sido reprimido fuertemente. Lo mismo en Mogoñé Viejo, donde se pretende también el parque y la central de Matías Romero, que vuelve a Matías Romero, fue el eje central del ferrocarril de Porfirio Díaz. Ahí estaban instaladas y ahí se pretende instalar la central de maquinarias del corredor interoceánico. Y bueno, ahí también ha habido, sobre todo del lado de Mogoñé Viejo, Guichicome, una gran resistencia, muy reprimida. Y bueno, ahorita lo que ocurre es que también López Obrador está con sus delirios. Esta foto que estamos viendo para mí me parece totalmente ilustrativa. Es cuando se dio la grandiosa inauguración del corredor interoceánico, que fue en diciembre del 2023, donde López Obrador, al estilo sus inauguraciones, pues inaugura algo que no está terminado, que estaba todavía en proceso, pero que hace su recorrido de un tramo, pero la foto es ilustrativa de los personajes que aparecen. Y está junto a él, junto a López Obrador, rodeándolo, está Carlos Slim, el hombre más poderoso, el empresario más poderoso de México, y a su mano derecha está el almirante de la Armada de México, el comandante en jefe de la Armada de México. Atrás de Slim está el comandante Sandoval de la Sedena, y por ahí aparece Salomón Jara al fondo. Pero aquí, pues, y está inaugurando un tramo, nada más el tramo que recorrió, que pretendió recorrer, que ya se inauguró de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Pero si ustedes viajan y ven que es un fraude, es otro delirio fraudulento. Digo, afortunadamente para el país nos da tiempo de seguir resistiendo, porque en realidad el tramo es una sola vía, solo modernizaron el tramo de 1907, le quitaron 32 curvas y es una sola vía y solamente hay una corrida al día, cada tercer día a las 7 de la mañana sale de Salina Cruz un lunes y el martes sale de Coatzacoalcos a Salina Cruz y el miércoles sale de Salina Cruz. Es un solo ferrocarril de trenes reciclados, comprados de chatarra comprada en Estados Unidos y en Inglaterra. Han comprado seis trenes que los han reciclado y modernizado, trenes que estaban ya en bodegas, abandonados después de 50 años. Les han dado manita de gato y con esos está dando el servicio del corredor interoceánico, según él. Pero también anunció la semana pasada López Obrador, si ustedes ven las noticias, que los inversionistas privados, en particular el que tiene a su izquierda, están muy interesados en invertir para que se haga de dos vías, ahora sí el tren interoceánico, porque así con una vía no puede satisfacer las necesidades locales y expectativas locales, que era el tren que tenía Porfirio Díaz y que quedó durante muchos años para satisfacer las necesidades locales, de mercados locales. No vas a, y ha generado mucha expectativa en el pueblo. Ese tren no estaba considerado por López Obrador y lo tuvo que dar, pero no puede satisfacer las necesidades y expectativas del mercado global mundial, sobre todo de los Estados Unidos. Necesitan un tren exclusivo de carga que esté constantemente llevando de puerto a puerto, y no lo hay. Es nada más un delirio hasta ahorita, pero sí un delirio muy peligroso. Igual que los parques industriales solo tienen 4 terrenos, todo ha sido un delirio, pero el riesgo es que ganando Sheinbaum, que ya prometió que lo va a instrumentar a como dé lugar. Y entonces, pues así están ahorita las cosas. Lo único que también se inauguró, perdón, fue el rompeolas de Salina Cruz, la ampliación de rompeolas en Salina Cruz, también se inauguró en diciembre, y ese rompeolas está alterando
todo el ecosistema de fauna acuática del Golfo de Tehuantepec, que es uno de los 10 zonas de biodiversidad marina más importantes del mundo, solo superado en México por el Golfo de Cortés, en Baja California, y que da lugar al pueblo Icot, al pueblo Guave, con la alimentación del agua salina en las lagunas que se alimentan de agua dulce de los Chimalapas. Y el pueblo Icot, que vive de la pesca, está siendo alterado por este rompeolas. Ya se alteraron las mareas y uno de los pueblos más cercanos a Salina Cruz, que pertenece al Mateo del Mar, se está llevando el mar las casas, igual que ocurrió en Dos Bocas, en un poblado llamado El Bosque. Pues así las cosas, yo ahí dejaría para preguntas o participaciones y lamento no haber podido utilizar los mapas porque no soy muy hábil en esto, no está la persona que me ayudaba. Muchas gracias, Miguel Ángel, muchas gracias por tu intervención. Y bueno, en la segunda parte de la sesión vamos a tener preguntas y comentarios sobre tu participación. Pues ahora le damos la palabra a la compañera Sara Cuervo, quien es integrante del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, quien pues nos hablará sobre el reordenamiento territorial y el Tren Maya. Entonces, compañera, adelante. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por el espacio, por la jornada de reflexión. Voy a compartir pantalla con una presentación que he preparado para el día de hoy. Déjenme, por favor, acá termino. Bueno, mi nombre es Sara Cuervo y vivo en la península de Yucatán, en el estado de Quintana Roo, desde hace 12 años. Colaboro en el Consejo Civil Mexicano de Silvicultura, en donde se han trabajado colaborativamente un conjunto de documentaciones e investigaciones y análisis sobre las dinámicas territoriales, cambio de uso de suelo, expansión de sectores económicos y proyectos económicos en la península de Yucatán, en clave de, pues, territorialidad, territorios comunitarios y derechos humanos. Entonces, un poco lo que voy a compartir el día de hoy, pues, es un consolidado de un montón de reflexiones y de lecturas que también se dan en diversos colectivos y con personas varias, ¿no? Así que, bueno, a mí me parecería importante, me gustó un poco como introducir y que partiéramos de un punto común respecto a la comprensión sobre el territorio, eh, dado que de pronto se piensa que el territorio es la tierra, ¿no? Es la superficie, es un terreno, son unas hectáreas. Y incluso el territorio pues va más allá que la suma de los recursos naturales. El desenvolvimiento espacial de las relaciones sociales que establecen los seres humanos en ámbitos culturales, sociales, políticos y económicos. En esta lámina que estoy presentando, en el telón de fondo hay una imagen que es un collage de fotografías que tomaron personas de comunidades mayas en el municipio de José María Morelos, Quintana Roo, durante el desarrollo de una campaña social de comunicación nombrada Somos Territorio, en donde, digamos, uno de los temas principales era el vínculo entre generaciones, ¿no? Era un tema que las participantes eligieron respecto a ese vínculo entre generaciones, también situado en la compartición de saberes y conocimientos ligados a su cultura. Entonces, bueno, me parece interesante partir de esto. En esta siguiente lámina hay una foto que es de un joven de la comunidad Naranjal, Edwin Balam, en donde hay un conjunto de personas quienes están
haciendo un PID, que es una ofrenda que también se ofrenda en una primicia, en una ceremonia, para agradecer y para pedir para que las milpas y las cosechas vayan bien. Entonces, todo esto tiene que ver con el territorio, ¿no? El territorio contiene las prácticas sociales y los sentidos simbólicos que tiene una colectividad y que pueden ser fugaces o pueden perdurar adheridas en el tiempo, como en este caso estamos viendo esta preparación de esta ofrenda para la ceremonia del Chac Chac, la primicia. Así que, bueno, el mensaje como principal de estas láminas es que el territorio, nuevamente, es más que la tierra y la suma de los recursos naturales. En esta otra lámina que he nombrado territorios amenazados, quisiera comentar algunas particularidades de estos territorios, este conjunto de territorios que conforman esta región impactada de manera directa por el megaproyecto Tren Maya. Estoy hablando de 5 estados, los 3 estados de la península de Yucatán, Tabasco y Chiapas. Entonces, bueno, en esta región habita la tercera parte de los pueblos indígenas originarios de todo el país. Es catalogada como un centro de origen y diversificación de especies que han sido fundamentales para el desarrollo de civilizaciones como el maíz. En esta región, bueno, en los 3 estados de la península en realidad, el 63% de la tierra es de propiedad social, es decir, que le pertenecen a ejidos y comunidades agrarias, que este es un dato que está pues muy por encima de la media nacional. En la región, en los 3 estados de la península, también se encuentran 4 acuíferos que son superlativos, que recargan el 25% del agua nacional, además de la extensión de selva tropical más grande de todo el país, que junto con la selva de Belice y de Guatemala conforman la selva maya, que es un macizo forestal, el segundo macizo forestal más grande de América, macizo forestal tropical más grande de América después de la Amazonía. En los 3 estados de la península se encuentra el 54% de los manglares y bueno, hay un conjunto de ecosistemas singulares como son los sistemas cavernarios, los cenotes, los petenes, las barreras arrecifales y de microbialitos. En este sentido, bueno, me gustaría también resaltar, pues, de un territorio que tiene una condición importante en términos de ecosistémicos y de la funcionalidad ambiental, y que es que en esta región los territorios están en manos mayoritariamente de comunidades de pueblos originarios o equiparables, para los que existen convenciones, tratados, acuerdos, cuando menos un artículo constitucional y jurisprudencias varias de la Suprema Corte que les reconocen derechos exclusivos a estas colectividades vinculados al territorio, ¿no? En este sentido, las personas de las comunidades y sus diversas formas de hacer colectividad son un actor fundamental en el proceso de reordenamiento. Bueno, en este, digamos ya marco de reordenamiento del territorio, a mí me gusta también usar el término de reterritorialización, aunque es complejo de pronunciar, de decir, pero me gusta porque me he topado con que hay personas que de pronto relacionan la palabra reordenamiento con algo positivo, ¿no? Y creen que deviene en una planificación organizada, ¿no? O en un uso planificado del territorio. Entonces, bueno, la reterritorialización pues es una política que se concreta mediante una intervención que modifica los espacios y las relaciones sociales que los sostienen. Si deviene de una imposición, como es el caso del megaproyecto Tren Maya o del transísmico o del interoceánico, obviamente acentuará relaciones de apropiación, de dominación y de exclusión. El concepto, por otro lado, de desterritorialización implica un proceso de despojo amplio que vincula tanto la tierra y los recursos, pero también la identidad
cultural, los paradigmas y las Vayan epistemologías para afuera, por favor. Salgan. no hegemónicas. Bueno, en este sentido, para el reordenamiento del sur-sureste de México, observamos pues la materialización inmediata de ese reordenamiento vía la construcción de megaproyectos ferroviarios, tanto el tren interoceánico como el tren Maya, y también las obras complementarias. A mí también me gustaría mencionar que además de las redes de trenes, o estos trenes, esos dos megaproyectos principales, también está la construcción del gasoducto Puerta al Sureste, que también creo que es un elemento constitutivo importante como columna vertebral de este proceso de reterritorialización. Me gustaría enfatizar entonces que la reterritorialización es un fenómeno, es un proceso, ¿no? No es, digamos, únicamente un megaproyecto, sino que está configurado a través de un proceso de modificación de los espacios y de producción de nuevos espacios que a su vez van a modificar las relaciones sociales que sostienen y se desenvuelven en esos espacios. Otro elemento que nos parece importante y que es muy claro es el elemento de securitización de la región, que tiene que ver, por un lado, con el blindaje que se le han hecho a los megaproyectos mediante los decretos de seguridad nacional, que incluso limitaron el poder acceder a la información respecto a, o han limitado, ¿no? Incluso poder acceder a la información respecto a estos megaproyectos. Y también el proceso o el fenómeno de la militarización en la región, ¿no? Creo que ya hubo una sesión particular respecto a este tema, pero bueno, en el sur-sureste de México actualmente podemos identificar militarización material, militarización social y militarización política, ¿no? En el caso del Tren Maya, la SEDENA, la Secretaría de la Defensa Nacional, se le asignó la propiedad de la empresa Tren Maya SADCB, además de los hoteles que se construyen de manera complementaria a la obra, que son 6 hoteles en el territorio, en los territorios impactados por el tren, y también la participación en diversas funciones y diversas tareas pues civiles, ¿no? Entonces, adicionalmente de la securitización, pues tenemos el incentivo a la inversión de grandes capitales, que ya lo había mencionado el compañero, y esto referido por un lado con la inversión de presupuesto público para la construcción de las obras, ¿no? En el caso del Tren Maya, el costo está por encima actualmente de los 500,000 millones de pesos, que eso equivale a 4 veces lo estimado inicialmente como presupuesto para su construcción. Adicionalmente de este incentivo a la inversión de capitales, también señalamos excepcionalidades que tienen que ver con las facilidades que el Estado le da a las empresas para que se instalen y se establezcan y operen en el territorio nacional. Estas facilidades tienen que ver con desregularización ambiental, tienen que ver con facilidades fiscales y laborales para, digamos, provocar y motivar que haya una atracción de inversiones de capitales en la región. Hay una narrativa del poder reforzada, ¿no? Digamos, pues muy claro a través de las mañaneras, que es un ejercicio pues que se ha mantenido a lo largo de estos 6 años. Y bueno, también el proyecto del Tren Maya, digamos que se posicionó en el imaginario a través de una estrategia de comunicación muy fuerte, ¿no? Que, digamos, hizo hincapié en elementos como abatir el rezago histórico, saldar una deuda histórica que se tiene con los pueblos, con el pueblo maya en particular, con mensajes como llegó el tiempo de los pobres, la justicia para el pueblo, ¿no? Y a través de todos estos mensajes se fortalece una narrativa del poder que también va de la mano con
digamos, esta revitalización, entre comillas, de un Estado benefactor, de un Estado paternalista que ha generado, que ha aterrizado un conjunto de programas subsidiarios individualizados en la región, como el Sembrando Vida, como becas para juventudes, becas para adultos mayores, becas para subsidios para madres cabezas de familia. Entonces, bueno, esto todo es una plataforma que ha hecho que haya, por un lado, pues una enajenación y una cooptación política, pero también una, digamos, como una anuencia colectiva respecto a la intervención liderada por este gobierno, ¿no? Que es el gobierno que ha liderado la ejecución y la implementación del proyecto, del megaproyecto Tren Maya. También lo que hemos visto es pues la folclorización y mercantilización de la cultura, que parte por haber nombrado el proyecto del tren como el Tren Maya. Y también un elemento pues importante que también ya mencionó el compañero en referencia al caso de Mogoñe Viejo y Puente Madera, es el señalamiento, la estigmatización y la criminalización de personas defensoras del territorio y otros derechos humanos, pero también de cualquier persona, cualquier organización que haya presentado, planteado un análisis crítico respecto a estos megaproyectos, ¿no? Este es el contexto en donde se desarrollan los megaproyectos, digamos, como materialización de este proceso de reconfiguración territorial, de reterritorialización y desterritorialización, ¿no? Me parece muy importante que siempre que hay un proceso de reterritorialización, hay un proceso espejo de desterritorialización. En esta imagen que estoy presentando, que acompaña esta lámina, que es una ilustración de una compañera, una colega, Yadira Martínez, fue tomada de Jaltún, que es un proyecto de investigación y acción colectiva, y les invito también a acceder a este sitio web. Es un portal, jaltún.mx. La lámina específica, esta ilustración específicamente, viene de una investigación, de un análisis histórico-conceptual respecto a esta reconfiguración territorial en clave geopolítica, que hemos nombrado Geopolítica para Todes. Y bueno, la ilustración muestra, por un lado, los 3 estados-nación de Norteamérica, digamos, vinculados a los tratados de libre comercio, pero a su vez Mesoamérica y Colombia, y también, digamos, sugiere, pues, ¿no? El plan Puebla-Panamá, plan Mesoamérica, y toda la red ferroviaria que conecta a estos territorios, ¿no? Incluso acá ya en la península, el cachito de península y el sur de México aparecen ya los ramales, ¿no? Los ramales del Tren Maya y el tren interoceánico. Por otro lado, en la imagen, pues vemos esta referencia a una idea de progreso, ¿no? Que avanza de manera rectilínea e impulsada por un tren y con unos elementos de industria extractiva, ¿no? Y que va hacia con ese mandato de progreso, hacia ese paradigma de desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, esto es el reordenamiento del territorio. Bueno, algo que quisiera también compartir, porque es parte de la lectura que hemos elaborado, es que todo este plan, todo este reordenamiento, lo que busca es ampliar pues, la presencia del capital transnacional en la región, mediante el acoplamiento de la región a las cadenas de producción y consumo transnacionales, ¿no? La configuración también de lo que se han nombrado como regiones o ciudades fábrica por algunos autores. Y por otro lado, coadyuvar, apoyar el reposicionamiento estratégico de Estados Unidos en Latinoamérica y ante el mundo. En este sentido, los territorios, esos territorios a los que ya nos referimos, esos territorios a los que ya más o menos ilustramos con algunas imágenes, serán modificados y articulados según los intereses del capital, imponiendo ciertas racionalidades a los territorios, ¿no? Como, por ejemplo, unos nodos específicos para
el intercambio y el tránsito y el flujo de mercancías, ¿no? O las ciudades maquiladoras o hiperturistificadas, como el fenómeno de Cancún, o zonas de retención migratoria, o varias de estas juntas, provocando nuevos centros del desarrollo o estos también llamados enclaves económicos, lo que a su vez, esto me parece también muy importante, conlleva a nuevos márgenes en una relación en donde hay un epicentro del desarrollo y unos márgenes marginalizados, ¿no? En donde la gente, digamos, bajo el marco que nosotros estamos analizando, otrora campesina, indígena, rural, en una reconfiguración de este tipo, pues será convertida a un genérico de pobre, ¿no? Que es lo que pues ha generado todo un proceso de urbanización e industrialización de los territorios. A mí se me invitó a hablar sobre el Tren Maya, ¿no? En este enclave de este proceso de reterritorialización. Y bueno, aun cuando existen particularidades, yo creo que más que particularidades del Tren Maya, particularidades de los territorios en donde atraviesa este megaproyecto, me parece también muy relevante reconocer y hablar de que este proceso de reterritorialización es uno mismo, ¿no? Desarrollado mediante la construcción de el transísmico, el interoceánico, el Tren Maya y esta red amplia de gasoductos que se construyen y se amplían actualmente en toda la región, ¿no? Y que incluso traspasará esa red de gasoductos la frontera, las fronteras nacionales. En este sentido, pues, es importante, me parece importante que la lectura de este fenómeno la hagamos a varias escalas, ¿no? Importante comprender y comprendernos a través de perspectivas más amplias. Entonces, bueno, esto es como una invitación, creo que para todas, porque hacer el análisis, finalmente, por ejemplo, del Tren Maya, es un análisis limitado, un análisis que corta la fotografía, ¿no? Que corta el mapa. Y entonces aquí en este mapa, por ejemplo, a ver, discúlpenme que tengo acá las camaritas, no sé cómo cambiarlas. Este mapa, que lo elaboró un compañero Héctor Ishim Plasencia, también en el marco de un proyecto que tenía la expectativa de pronto de que pudiéramos compartirlo acá, en esta sesión, ya había comentado Ángel, pero pues no nos dio el tiempo. Estamos trabajando un atlas sobre pues el fenómeno de reterritorialización situado en las regiones o en los territorios impactados por el Tren Maya. Pero bueno, ahí cuando ya lo tengamos para lanzar y publicar, se los compartiremos. Este mapa que en realidad plantea, pues este es el gasoducto Mayacán, en realidad es un mapa en donde por un lado tenemos, déjenme que es que yo no puedo ver aquí no sé por qué, bueno, no puedo ver la leyenda. Entonces tenemos pues este mapa donde está la península de Yucatán, donde está el istmo, las líneas, estas líneas punteadas rojas son el gasoducto que se está construyendo de Puerta al Sureste, que es un gasoducto que proviene desde Tuxpan, Veracruz, pero que bueno, proviene en realidad de gas de Texas y que pues tiene un ramal que se conecta en Coatzacoalcos, también en Dos Bocas, y en Dos Bocas sale otro ramal, que es este amarillito, que se conecta con el gasoducto actual que ya está construido, que se llama Mayacán, y que llega hasta Valladolid, pero para el cual también ya hay un proyecto de expansión hasta Cancún. Actualmente se está ampliando este gasoducto Mayacán. Y bueno, creo que esto también es algo muy importante. Por un lado, los trenes establecen una infraestructura para el transporte de mercancías, para la interconexión multimodal con otras infraestructuras multimodales como aeropuertos y puertos, pero también
la red de gasoductos con sus, digamos, construcciones también de apoyo para la producción de energía, como son estos triángulos amarillos que se ven aquí en el estado de Yucatán, en Mérida y Valladolid. Son centrales eléctricas de ciclo combinado, son termoeléctricas, en donde a partir de este gas se produce electricidad que se han mencionado, las declaraciones públicas han justificado que esta electricidad es para el transporte, el movimiento del Tren Maya en este caso, ¿no? Que sería como para el 40% del movimiento del tren, pero que en realidad también son para estos polos de desarrollo, estos polos tecnológicos para el bienestar, como les nombran actualmente, que son estas zonas y estos parques industriales o estas regiones fábricas que se pretenden construir a partir de este reordenamiento. Entonces, bueno, también aquí en este mapa, pues podemos ver el recorrido del Tren Maya, ¿no? Que atraviesa 5 estados con, a ver, son 33 paradas, dentro de las cuales 19 son estaciones y 14 son paraderos distribuidos en más de 1.500 kilómetros. Me gustaría también mencionar un poco respecto a este megaproyecto del Tren Maya, que en el 2019 se realizó la consulta, que no cumplió con los estándares de consulta indígena establecidos por el convenio 169 de la OIT, y así también como lo manifestó pues, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en México, la Oficina de México del Alto Comisionado de Naciones Unidas de los Derechos Humanos, que ha avanzado vulnerando derechos humanos y bajo una constante que ha sido la obstaculización de acceso a la justicia, ¿no? Hay un conjunto de suspensiones, hay suspensiones de plano, por ejemplo, para el tramo 7, en donde ha habido un desacatamiento por parte de las instituciones respecto a estos sentencias judiciales, ¿no? La gestión de este proyecto pasó de manos inicialmente del Fondo Nacional del Turismo a la Secretaría de la Defensa Nacional, quien, pues como mencioné hace un momento, actualmente pues no solo está encargada de la construcción y la administración y la gestión de todo el proyecto, sino que es dueña de la empresa Tren Maya SADCB. Me resuena mucho con lo que dijo el compañero inicialmente, ¿no? El proyecto inicialmente tuvo un carácter más turístico y bueno, lo que ya es claro, como lo he mencionado hace un momento, es que se trata pues de un proyecto de interconexión al servicio del capital transnacional, ¿no? Y que es un proyecto que está ligado al interoceánico, tal vez es un mismo proyecto y es un proyecto interoceánico sostenido por 2 trenes y una red enorme de gasoductos, ¿no? Que serían como estos ejes vertebrales de todo este proceso de reordenamiento. A ver qué elementos tenemos acá que me falten tal vez mencionar. Algo pues además de lo de la como acoplamiento de la región a la transnacionalización o a los capitales transnacionales, es que también por supuesto supone una expansión, una articulación y una dinamización de sectores económicos y proyectos económicos presentes en el territorio desde hace más de 5 décadas. Y también en un marco de economías legales e ilegales. El tema de la articulación con obras complementarias, eso lo voy a tocar, voy a profundizarlo en la siguiente lámina. Este fenómeno de reterritorialización vía Tren Maya pues genera también despojo, bien vía por expropiación, por compraventas, pero también por el desplazamiento de las personas, ¿no? Que podrían estar respondiendo a un fenómeno, digamos, muy básico, estos fenómenos de movilización de atracción o expulsión,
pero en estos movimientos básicos en donde se ha promovido pues este paradigma, donde se ha promovido y se ha reforzado el paradigma del desarrollo, y que para lograr ese desarrollo hay que salirse de la comunidad y hay que ir a estos polos de desarrollo y hay que emplearse en empleos asalariados bajo una pues perspectiva de una mano de obra o unos empleos precarizados, ¿no? Esto es algo que también desde el Consejo Civil se ha analizado en años anteriores, bajo, digamos, como un referente de el Tren Maya como un nuevo impulso a la desruralización del territorio. Daños a los sistemas ambientales, a las funciones ecológicas y ecosistémicas, ¿no? Eso ya lo estamos evidenciando durante la construcción del megaproyecto Tren Maya, la fragmentación de corredores biológicos, la inserción, la intrusión en zonas de conservación como son los territorios forestales de las comunidades de los ejidos, como son las reservas de las biosferas y son las áreas voluntarias para la conservación. En el caso, por ejemplo, de la construcción del aeropuerto internacional de Tulum, que no está en el municipio de Tulum, sino en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, en el ejido Chunllacché. Esta era donde se construyó el aeropuerto, es un área de selva conservada por el ejido, que incluso en esta selva tenía un programa de manejo forestal, ¿no? Y que fue express modificado desde la Secretaría de Recursos, desde la Semarnat, para facilitar la construcción del aeropuerto, ¿no? Por supuesto, una amenaza a las formas de vida de los pueblos, de las comunidades de pueblos originarios, de las comunidades campesinas, también una amenaza a los medios de vida que también sostienen esas formas de vida. Y algo que me parece a mí también muy interesante que empecemos a construir en estos análisis es la patriarcalización del territorio, ¿no? Como resultado de una política que prepondera la acumulación de la riqueza mediante la expansión del capital y que amenaza los sistemas de reproducción de la vida, ¿no? Como los medios de subsistencia de las comunidades o de la población campesina, las prácticas colectivas o comunales, ¿no? O los ecosistemas especiales que regulan un conjunto de funciones ecológicas o ecosistémicas. En suma, pues, el Tren Maya encarna la reterritorialización y desterritorialización, además en una época de colapso civilizatorio caracterizado por un colapso climático y por el colapso de los estados garantes de derechos humanos. Con esto cierro, sin embargo, quisiera rápidamente presentarles, a ver, no puedo, así ya, esta última lámina que tiene que ver con estas obras complementarias o adyacentes a la construcción del proyecto Tren Maya. Son muchas más aquí. Le di prioridad a nombrar estas porque son las que ya tienen una construcción muy avanzada, incluso pues un inicio de sus operaciones. Está el gasoducto Mayacán, que ya lo expliqué hace un momento y que también lo expliqué hace un momento con la lámina anterior. Está el gasoducto Puerta al Sureste, ¿no? Que este es un elemento, un otro eje de esa columna vertebral, de este reordenamiento territorial. Están estas centrales eléctricas de ciclo combinado, que eran esos triangulitos en Mérida y Valladolid que había mostrado anteriormente. La ampliación de Puerto Progreso, que lo mencionó el compañero y que también es un nodo muy importante de la reconfiguración del territorio o de este proceso de interconexión y de profundización de la transnacionalización de la región. La construcción del aeropuerto internacional de Tulum, la carretera Puerta al Mar, que es este proyecto que se desarrolla en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, que atraviesa territorios comunitarios y que atraviesa también o llega a la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera de Siancán, ¿no? La ampliación del puente vehicular Nichupté en Cancún
y los parques tecnológicos del bienestar, como se les llama ahora, lo que anteriormente se les nombraba las zonas económicas especiales, ¿no? En gobiernos anteriores. Por ejemplo, el que está entre Humán y Puerto Progreso, que será pues un parque industrial importante, que pues además de conectar a las nuevas múltiples industrias, pues fortalecerá y dinamizará las industrias que ya están establecidas, como las cerveceras, la industria porcícola, ¿no? Que genera tantos impactos ambientales, culturales, sociales en las comunidades mayas en Yucatán. Así que bueno, con esto termino y pues agradezco su escucha, así que pasamos a ustedes. Gracias. Muchas gracias, compañera Sara Cuervo. Creo que nos has presentado un panorama pues bastante amplio sobre esta red territorialización, que como bien dices, está complicado de pronunciar. y bueno, pues vamos a pasar a la segunda parte de esta sesión. Entonces vamos a abrir al diálogo. En este momento, quien desea hacer alguna pregunta a Sara, al compañero Miguel Ángel, o dar algún comentario al respecto, puede tomar la palabra. Sí. Sí, compañero Miguel Valencia, adelante. Bueno, pues quiero felicitar a los dos expositores porque en gran medida concurre mucho lo que han dicho con lo que hemos opinado en contra del Tren Maya, del transísmico, y veo el trabajo de la señora Cuervo muy amplio, agarra muchas dimensiones y esto es raro verlo en el análisis de un megaproyecto. Hemos estado de acuerdo en este asunto porque pues desde el primer momento que se habló del Tren Maya, nuestro grupo ecologista de comunidades se pronunció en contra del Tren Maya desde 2018. Y hemos hecho varias publicaciones y varios pronunciamientos en contra de eso, ya que pues nuestro trabajo se inició hace más de 30 años en la lucha contra toda la infraestructura de transporte. Cuando luchamos en la Ciudad de México contra la construcción del tren elevado propuesto por Salinas de Gortari. En todos los casos suceden cosas parecidas, es decir, cada lugar, cada megaproyecto tiene su parte específica. Y en el caso del Tren Maya y transísmico, lo grave y lo gravísimo es que se da en una de las regiones más de mayor biodiversidad en el mundo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que se aplique una acción de violencia tan grande contra pues lo que son las riquezas para el futuro del pueblo o de la humanidad o de los mexicanos, ¿no? Y que pues estas obras van a conducir, hemos dicho así al aire, que la urbanización que va a crear el Tren Maya en los próximos 15 o 20 años va a acabar cuando menos con la mitad de la diversidad biológica de esos territorios. Nosotros hemos trabajado principalmente sobre los impactos que genera el transporte desde hace más de 30 años. Y los impactos que generan cualquier transporte en cualquier lugar del mundo. O sea, los trenes, las carreteras, los aviones generan impactos similares en todo el mundo. Y entonces tienen características en común. En el caso de los trenes, sucede lo mismo que con las carreteras.
es decir, que generan centralidad, y al generar centralidad generan urbanización y generan destrucción de la vida silvestre. Todos los transportes terrestres cortan las líneas de la vida, todo. Carreteras, trenes, trenes rápidos y mucho más lo destruyen mientras más velocidad viaja un transporte. O sea, un tren como el Tren Maya viaja, y esto es importantísimo, alrededor de 150 kilómetros por hora promedio. Esa es su velocidad de diseño. Y un tren que viaja a 150 kilómetros por hora tiene un impacto exponencial sobre lo que lo rodea. Así que el Tren Maya, espero que no tenga éxito, pero es el sostén de millones de microproyectos urbanizadores. O sea, a lo largo de los próximos 20 años pueden crearse 10 nuevas ciudades sobre el territorio de la península de Yucatán y alterar tan completamente para dejar en ruinas totalmente la riqueza natural de esa zona. Y ya ni digamos la parte directamente ligada a la diversidad biológica con la diversidad cultural. O sea, van en paralelo. La destrucción de la diversidad biológica va paralelo con la diversidad cultural. Así que, pues, estamos nuevamente las presentaciones que acabamos de oír, pues nos ponen ante un futuro negro, una tragedia, que pues es la construcción de este tipo. Y como han señalado, sobre todo lo ha señalado la señora Cuervo, pues la alteración no es solo sobre la parte física del territorio, sino también en la parte política. De hecho, se está instalando una dictadura en el sureste. Y bien, yo creo que me estoy extendiendo un poco, pero va por ahí mi opinión de que la presencia militar en el sureste equivale a tener una nueva dictadura en ese territorio. Y desde luego una economía totalmente globalizada, con todo lo que implica decir que es una economía globalizada, porque la globalización es la devastación desquiciada de todo las riquezas del planeta. Gracias. Muchas gracias, compañero Miguel Valencia. Y bueno, quiero leer una pregunta y un comentario para Miguel Ángel de la compañera Tara. Y dice así, gracias Miguel Ángel, solo para no olvidar mi pregunta, ¿qué papel, o mejor dicho, fuerza tienen los zapatistas en todo este enrollo? Abriendo estos caminos de inversión, ¿qué rollo juega el narcotráfico? ¿No? Esta es una pregunta para Miguel Ángel. Sí, bueno, yo creo que se me pasó señalar, el narcotráfico es terrible porque precisamente recuerden que el negocio actual, obviamente la marihuana ya no es para nada negocio, se anuncia hasta en el fútbol, cuando golpean a un jugador gritan marihuanol en cadena nacional. La heroína, que fue el segundo producto que devastaba y que controlaba pueblos en las cañadas, en todas las zonas de bosques de niebla y cañadas, también cayó de precio totalmente y ha sido sustituido por el fentanilo, cuyos precursores químicos vienen de Asia y entran a México. Hasta ahorita han entrado a México por el puerto de Manzanillo y de Lázaro Cárdenas, Michoacán, pero tenían que hacer un tramo muy largo y riesgoso por toda la costa del Pacífico hasta Estados Unidos, por el lado del Pacífico, o cruzar hacia Tamaulipas. Y con la apertura de Salina Cruz y del corredor interoceánico, el control territorial de toda la zona del corredor interoceánico es fundamental y es una pugna que se está dando ahorita entre los dos cárteles, el de Sinaloa y el de Jalisco, por el control de ese territorio, a tal grado que Matías Romero, que no tenía problemas, porque los problemas empezaron en Coatzacoalcos con los narcos, luego en Juchitán, y Matías Romero estaba en el corazón
era supuestamente un pueblo pacífico y ahora es el más violento, porque ahí está el corazón del Istmo de Tehuantepec, ahí está la central de maquinaria del control del tren interoceánico, ahí pasa la autopista y está el parque principal que pretenderían poner, parque industrial, y entonces el control de eso, más hay que sumarle el tráfico de indocumentados o los migrantes, las caravanas de migrantes, que también tienen que pasar por toda esa zona. Tapanatepec ya es una zona crítica y aunque ya se han convertido en caravanas, ya no son, pero son sometidos a unas mafias locales que sirven a las mafias grandes, que son los taxistas, los mototaxistas, los restauranteros, las fondas. Todo es una mafia que está explotando a estas pobres gentes. Y estos dos negocios, pero sobre todo, imagínense, controlan la entrada de Salina Cruz para los precursores, ponen laboratorios a lo largo del corredor interoceánico de los 300 kilómetros entre Salina Cruz y Coatzacoalcos, y salen por Coatzacoalcos o por Puerto Progreso, salen hacia la costa norte, hasta la costa oriente de Estados Unidos y hacia Europa. Ya ha elaborado el fentanilo. Entonces sí hay una pugna muy, muy fuerte ayer, el día de ayer, fue balaceada la campaña, el cierre de campaña de la candidata a diputado por Matías Romero, Rosalinda. Ayer balacearon su cierre de campaña en Matías Romero, donde no ocurría nada, aparentemente. Entonces, pues sí, esa es una cosa muy importante. Lo del zapatismo, pues yo sinceramente estoy esperando más reacción. Quien ha reaccionado en el Istmo ha sido el Congreso Nacional Indígena, el CNI, sobre todo en la zona de Juchitán, con la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo, y que se ha generado el movimiento de El Sur Resiste. Ya fue un intento de vincular los dos procesos, la lucha contra el interoceánico y la lucha con el Tren Maya, y se hizo ese recorrido el año pasado de todos los tramos, desde Mapastepec, Chiapas, dar la vuelta por Salina Cruz, Juchitán y subir hasta Coatzacoalcos y luego ir a Dos Bocas y pasar por la península de Yucatán y terminar en San Cristóbal de las Casas. Fue un vínculo de resistencia importante, pero falta más, porque hay que decirlo, hay mucha resistencia en el Istmo oaxaqueño. Hay cierta resistencia en el Istmo veracruzano, únicamente en la Sierra de Santa Marta, pero toda la demás, la zona de Veracruz, el Istmo veracruzano, están felices porque son zonas mestizas de ejidos muy, muy mestizados y muy de ganadería, y que están bajo el espejismo de que se van a crear mucho empleo. No hay mucha resistencia en Veracruz. Y en la península de Yucatán creo que también ha faltado más resistencia popular. La resistencia que ha tenido más impacto mediático ha sido de intelectuales, de artistas, y se han centrado mucho en el tramo 5. Nosotros cuestionamos mucho ese enfoque al tramo 5, que sí es muy importante, los cenotes y el ecosistema, pero siempre se descuidó la variante comercial, industrial del Tren Maya, y que ahora sale con lo acaban de señalar, donde ya aparecen polos de desarrollo y bienestar, o sea, parques industriales a lo largo y cerca de Puerto Progreso. Eso apenas son las últimas cartas, y yo creo que falta más resistencia, vincular más la resistencia y más expresiva. Lo único que insisto que está a favor es que los delirios del López Obrador a veces son fantasías, porque uno ve las noticias acá, las mañaneras, lo que muestran, y uno va allá y lo recorre físicamente, sobre todo en interoceánico, y no van muy, muy lentos, muy atropellados. Uno ve la carretera, la autopista que están reconstruyendo, y está como en nuestros tiempos. Parece que una noche hay un grupo de trabajadores tapando baches, y en la noche hay uno que los destapa, porque esa autopista no está para trailers. Recorren esa autopista que está pretendiendo ser paralela, no sirve para trailers, para el comercio mundial no le sirve, y menos el tren. El tren, como está ahorita el interoceánico, no sirve para los intereses globales. Es una fantasía y un delirio todavía que hay que aprovechar
porque yo creo que lo que se está reconstituyendo y se está reordenando no solo es el país, es el mundo. La lucha entre Estados Unidos y China por el control mundial, ese es el reacomodo. Y con Rusia ahí a la espera con la lucha con Ucrania, hay un reacomodo mundial y ahora con Gaza, que va más allá del país, pero que México ocupa un lugar geoestratégico a nivel mundial y sobre todo, como decíamos en los tiempos antiguos, somos el traspatio de los yaquis. No van a permitir que se les suelte el traspatio porque ante la pugna con China, el control de México, tanto por los intereses yanquis como por el propio, los cárteles de la droga, nos ponen en una situación muy delicada, sobre todo en el Istmo, que también pues quiero señalar lo que decía Miguel. El Istmo en su conjunto es la zona de más diversidad biológica de México, todo el Istmo, no estoy hablando, se me olvidó decir, ahí está Chimalapas, que es la zona más biodiversa no solo de México, de Mesoamérica, que has luchado mucho por la defensa del territorio, pero también está la Chinanteca, la Sierra de la Chinantla, están las selvas bajas de toda la zona del Pacífico, es la zona de mayor agua de todo el país, el Istmo en su conjunto, el Istmo de Tehuantepec. No, cuando uno dice el Istmo se piensa en Oaxaca, en el Istmo oaxaqueño, en las tlayudas y los sones, pero no, el Istmo ocupa una franja que ocupa Tabasco, sur de Veracruz, Chiapas y Oaxaca. O sea, el istmo en su conjunto, el megaísmo que se le llama, es mucho más amplio que el istmo oaxaqueño y si lo vemos en su conjunto, es la zona de mayor diversidad del país y la zona mayor productora de servicios ecosistémicos del país que estarían en riesgo, pero pues yo todavía soy optimista en el sentido de que uno recorre lo que hay allá y es un delirio todavía, un delirio fantasioso del López Obrador y la lucha todavía está abierta para luchar y impedir este gigaproyecto. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, el compañero Ángel se desconectó porque se fue la corriente, así que solamente me gustaría preguntarle a Sara si te gustaría agregar algo a esta pregunta de Tara. Si no, le pasaría la palabra a Carlos. Sí, adelante, Dani, pasa la palabra, por favor. Bien, bien. Adelante, Carlos. ¿Sí me escuchas? No te escuchamos. Creo que estamos con el mismo problema de anteriores charlas. No se escucha nada. A ver, sí. Y creo que se está conectando Ángel. Sí, ya estoy de vuelta. Es que han habido cortes de corriente, bueno, estos últimos días. Y bueno, pero ya estoy por aquí. Sí, bueno, no escuchamos a Carlos, pero si alguien más desea tomar la palabra, puede hacerlo. Estamos ya a unos minutos de cerrar la sesión. No me funciona el sonido. Sí, ahora sí te escuchamos, Carlos. Gracias. Qué Muy pena, bien. muchachos, muchachas, compañeros, compañeras. Muchas gracias a todos. Vea, megaproyectos como los que se están tratando de hacer en esta Latinoamérica también hay una propuesta para Colombia que va a afectar el tapón del Darién. Parece que entre menos áreas en el mundo de gran protección y servicio ambiental a todo el planeta haya, más las quieren intervenir. Y no solamente por mega obras, por todo este daño tan enorme que ustedes lo han mostrado con tanta crudeza, sino para el cuento del ecologismo, del neomercado, que eso tiene en sí mismo y embolatan hasta organizaciones ecologistas, ambientalistas, comunidades indígenas, para que vivan de un turismo ramplón y arrasador, ¿cierto? Y entonces eso ahí
no cuenta la comunidad realmente. Estamos muy preocupados por esa situación, no sé qué va a pasar, porque lo poco que nos queda se está feriando, se está acabando de meter en el carrusel de la gran corrupción, y la mafia, que ya hablaron acá de eso, va detrás de todos estos negocios. Y qué tristeza decirlo, pero las organizaciones sociales, los ecologistas, independientes, autónomos, las comunidades indígenas, campesinas, alrededor de todo esto, aquí por lo menos en Colombia, lo puedo decir con franqueza y con mucha vehemencia, los sectores del narcotráfico han impedido en todos estos años, 20, 30, 40 años, en que empezó este neoliberalismo arrasador y esta globalización, que podamos luchar en forma civilizada, organizada y fortalecida, con propuestas dinámicas de la sociedad civil. Y en eso, por eso, lo del proceso de paz aquí con las guerrillas, unos están bien, han funcionado, otros no. Y los principales antiambientalistas se han convertido por la dinámica que usan en cuanto a obtener dinero del narcotráfico, de la coca, de toda esa situación, son las guerrillas armadas que quedan en Colombia. Y ahí está también la derecha armada que quedó de todo ese proceso paramilitar, ¿sí? Que algunos fueron enjuiciados, pero eso se rearmó y sigue en toda la zona del Urabá, en toda la zona del Darién, en la zona más ambientalmente y sensible que existe en Colombia y en Latinoamérica, que es el Darién, está permeada por esa situación. ¿Sí? Y los que menos tienen que ver son las comunidades, refugiándose en las capitales, viniendo a Medellín, viniendo a Quito, viniendo a Urabá, etcétera, etcétera. Eso es un fenómeno tremendo. Yo no sé qué vamos a hacer. Yo no soy tan optimista en términos de que cómo detenemos esto, pero soy optimista en términos de que tenemos que hacer lo que sea necesario hasta el último hálito que nos quede de conciencia social y de solidaridad. Muchas gracias. Esto es una gran oportunidad de conocer grandes luchas, grandes compañeros y compañeras, y ahí seguiremos en esta brega. Muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra, Carlos Arturo. Creo que estas situaciones que estamos viviendo en estos territorios son una muestra de lo que está sucediendo en toda Latinoamérica, en todos los pueblos y territorios indígenas, campesinos, y creo que es importante justamente poder encontrar formas de articular también estas luchas por los territorios. No sé si alguien más desee tomar la palabra para ir ya cerrando esta sesión. Bueno, sí. Hay una pregunta en Facebook que solamente ahora la miré. La puedo leer, si está bien. Es para Miguel Ángel y pregunta: ¿ya se sabe qué industria o emprendimientos se van a instalar en los polos de desarrollo? Bueno, ahí está la pregunta para Miguel Ángel. Ya. Bueno, mira, lo que yo decía es que dentro de estos delirios, en realidad, uno le va a dar uno seguimiento a las noticias que va señalando López Obrador en su mañanera y luego que reproducen los periódicos y no corresponden a la realidad. Ahorita, por ejemplo, anuncia como un hecho la inversión de una empresa danesa para producir hidrógeno verde, ¿no? Y en realidad es una carta de intención, no hay ningún compromiso real todavía de hacer esto. Tenemos el nombre de la empresa, anuncia los parques industriales y en realidad
insisto, solamente ha logrado obtener 4 terrenos y todavía no están urbanizados como necesita la inversión extranjera. Se necesita tener las calles, los conductores de energía eléctrica trifásica, necesita tener toda la logística que tiene que otorgarle a la inversión y no existe en estos terrenos que señalan ya como parques industriales. Entonces, hay una lista, sí tenemos una lista, tenemos un estudio de posibles inversionistas, de cartas de intención, de empresas que están muy interesadas, pero no hay realmente ninguna hasta ahorita en concreto que ya esté construyendo una planta industrial. Tenemos la lista y yo le puedo ofrecer un documento que se va a publicar muy pronto, donde sí se pone todas las empresas que están muy interesadas. Algunas ya estaban en proceso y se incorporan a lo llamado megaproyecto, como por ejemplo la cervecera, que no se le permitió poner en el norte, que se puso en Veracruz, en el puerto de Veracruz. Esta cervecera, la más grande del mundo, belga, de origen belga, que ya puso una planta industrial en Veracruz, o la Nescafé, la empresa Nescafé, que también ya puso una ampliación, la Nestlé más bien, que puso una ampliadora para acopio de café y cambiar el café arábiga por robusta. Eso ya está instalado, pero también cerca del puerto de Veracruz, igual que la otra, pero ya dentro de lo que es propiamente los 10 parques industriales que anuncian, todavía no hay más que cartas de intención y no está la logística requerida para su instalación. Lo que generó mucha inquietud en la Mixtequilla, pues sí es que ya se estaban deslindando 3,000 hectáreas, 3,000 hectáreas de selvas bajas y de cultivos para poner todos los requisitos que requiere un parque solar gigantesco que utilizaría la empresa para producción de hidrógeno verde. Y eso generó la movilización de la Mixtequilla, que fue reprimida fuertemente con 11 detenidos, 11 personas detenidas, pero uno va y recorre y todavía no está toda la inversión logística requerida para esos parques industriales. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y bueno, quizás algún último comentario. ¿Me permite una pregunta? ¿Me oye? Sí, adelante, adelante, Tara. Dígame, ¿se va a grabar este evento para poderlo difundir? Porque está muy interesante. Sí, de hecho, se está transmitiendo en vivo en la página de Facebook de Permanecer en la Tierra y además se subirá a YouTube después bueno, un poquito más adelante, pero sí, lo vamos a tener público. Muchas gracias, muchas gracias. Por nada, Raquel. Miguel Valencia, adelante con la última participación. Sí, nada más quería yo reiterar en la importancia que tiene el asunto de la urbanización que genera el transporte. O sea, el transporte genera que suban el valor de los terrenos que están juntos y que se empiecen a hacer inversiones y se genera lo que se llama ciclones urbanizadores. Y los ciclones urbanizadores ya sostienen la vigencia del megaproyecto, porque en efecto algunas cosas, como dice Miguel Ángel, pues pueden estar, son locuras, son delirios y a lo mejor no llegan a materializar, pero como el Tren Maya pues está avanzado o más o menos está, diríamos, en el 80%, ya logró pasar un punto en el que ya se puede autosustentar. Es decir, que ya, aunque entre un partido totalmente contrario a López Obrador, ese Tren Maya va a seguir. Vamos a decir, existe un consenso social de que, en la mente de todos, de que el desarrollo de ese tipo es bueno, a pesar de que nosotros hemos dicho muchas veces que es lo peor que puede suceder, pero está colonizada la mente de la mayor parte de la población y que es la que aprueba ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces hay que ver lo que significa la colonización mental
de la población, por las ideas de empleo, por las ideas de crecimiento económico, de opciones de negocios. Y yo estoy seguro que las empresas transnacionales pueden llegar a entrar a sustituir al gobierno mexicano para completar las inversiones para que todos esos proyectos se conviertan en grandes negocios para empresas transnacionales, independientemente del signo ideológico que gobierne en el país. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Y bueno, no nos queda más que agradecer la participación de Miguel Ángel García Aguirre y también de la compañera Sara Cuervo. Muchísimas gracias por su presentación. Y pues decirles que también estamos haciendo un trabajo de sistematización de las jornadas de reflexión, por lo que, bueno, tendremos más adelante diferentes materiales que serán pues muy importantes porque recogen todo lo que se ha hablado, todo lo que se ha reflexionado en estas jornadas. Entonces, pues muchísimas gracias, compañera Sara, compañero Miguel Ángel, y a todos quienes estuvieron presentes en esta cuarta sesión. Les invitamos a la quinta sesión en la que pues estaremos hablando sobre la construcción precisamente de alternativas, sobre la manera en la que sí podemos hacer algo, como decía el compañero Carlos, porque bueno, tenemos que hacer frente a lo que está ocurriendo en nuestros territorios. Bueno, muchas gracias y pues hasta pronto, hasta la siguiente sesión.